mi nombre es Alberto Ruz, ¿no? Me dicen el Coyote, Alberto, y vengo enmascarado porque, ¿por qué? Porque me gusta enmascararme. Estamos en Huehuecoyotl, ¿no? Huehuecoyotl, que se llama el lugar de los viejos coyotes, y es una ecoaldea, una comunidad intencional que fundamos hace 30 años. Un grupo de teatreros, artistas de diferentes oficios y profesiones, que después de haber viajado por todo el mundo como teatro itinerante, decidimos buscar un sitio para construir nuestro pueblo, nuestra propia comunidad, pero ya en un lugar estable. Después de viajar por todo el mundo y de haber viajado también por todo México ya buscando un sitio, este lugar acabó siendo el que escogimos o el que nos escogió a nosotros. Había un poco un cansancio de los 7, 8, 9 años de vida nómada y fue cuando decidimos vamos a buscar una tierra. Y entonces nos paramos aquí en Yautepec, en una base que nos prestaron, porque siempre nos prestaban lugares, y salimos a buscar tierra por todo México, hasta que finalmente la vida nos trajo a los pies del árbol del amate, y cuando vimos ese amate, y estábamos buscando raíces, y éramos gente de muchos tamaños, colores, formas, dijimos, pues aquí está el símbolo, y cuando supimos que el nombre era Huehuecoyotl, que en el panteón náhuatl, azteca, es el señor de la danza, de la música y de las artes, y dijimos, ya, pues llegamos a casa. Poco a poco nos ajustamos a la vida de acá, ¿no? Y empezamos a ver que había muchas cosas de tener un lugar que no podías tener antes. Pues como un animal, unas flores, unas verduras, un árbol frutal, una casa comunal, un teatro. Entonces, bueno, tal vez no fue tan mala tener una casa. Eso de la familia, que se puede unir todo en un barco, en un camión y en una comunidad como Huehuecoyotl. Aunque somos muy, muy distintos, nuestras raíces son muy distintos. Y es como el árbol que tienen tantas, es como un río, es como un árbol amate, que hay mucha gente con distintas opiniones de políticas, de vidas, ¿no? Pero estamos unidas y unidos y vivimos en armonía y desarmonía, porque también así es la naturaleza, ¿no? Huehuecoyotl es la realización de nuestro sueño, ¿no? Y en gran parte, quizás hay partes de ese sueño que no se cumplieron como a lo mejor nos hubiera gustado, pero es la realización de un sueño, es la concretización de un proyecto, es un proyecto real, no perfecto, no ideal, sino totalmente real. Los tres somos del movimiento del 68, ¿no? En México, en Estados Unidos y en Europa, los tres participamos en el 68. El 68 no fue un fenómeno de México, fue un fenómeno internacional. Fue un salto de conciencia de una generación, que somos todos parte de esa generación, muchos más, que por alguna razón cósmica o histórica, llegamos al final de un tiempo y decimos que hacía que hacer cambios radicales en todos los aspectos, en los sociales, educativos, espirituales. Una manera en la que nos juntó a los tres fue ir, un poco de lo que decía Andrés, a buscar a crear una microsociedad donde pudiéramos poner en práctica, experimentar lo que nos planteamos a nivel de generación como cambios globales. Yo vivía en un pueblo en el sur de Suecia. Tuvimos ahí un centro de música y muy al vecino nuestro es un lugar de Drakabygget. Escuchamos el rumor de que llegaron unos mexicanos. Entonces digo, pues vamos a ver quiénes son, ¿no? Ya estaban bien ocupados, pero ellos estaban ocupados de hacer una película. Y era una película de Henry Miller, que se llama Quiet Days in Clichy, o Días Tranquilos en Clichy, que es una película bastante pornográfico, y eso se iba a estrenar en mi pueblo. Y es un pueblo muy religioso, entonces obviamente iba a crear un problema
tremenda. Nosotros ayudamos a los mexicanos y a los situacionistas a defender el cine para que pudieran hacer el estreno de esta película, ¿no? Entonces, en este día, realmente, ese fue el abrazo entre yo, Alberto, Andrés y Gerda y mis compañeros, ¿no? De ahí en adelante, pues ya empezamos a hablar de planos así como hacer un viaje. Y el viaje era la idea de Andrés de hacer el viaje a la India para, pues, como dije antes, ir a nuestros orígenes, como de religión, de filosofía, de budismo, de hinduismo, ¿no? De ir a ver. Empezamos realmente 3 parejas, ¿no? Y de esas 3 parejas empezamos a tener hijos. Los hijos empezaron a nacer cada un rincón del planeta. Tenemos niños nacidos en Suecia, en el norte de África, en los Estados Unidos, en todos lados, ¿no? Entonces la familia fue creciendo de esa manera, ¿no? Y luego, como ya nos consolidamos como una pequeña tribu, la tribu empezó a traer gente. Donde más gente atrajimos fue con el periodo que estuvimos viviendo como 4 años en Estados Unidos. Ahí llegamos con Svante y yo, compramos un autobús y nos llevamos unas 15 personas de México, incluyendo ya 4 o 5 de nuestros niños en este autobús a los Estados Unidos. Y ahí pasamos como 5 años en los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo viviendo con el movimiento contracultural de los años 70, de la segunda mitad, casi final de los 70, principio de los 80. En ese momento en los Estados Unidos estaba de presidente Carter y estaba de gobernador de California un tal Brown, que era muy liberal, era un demócrata y un liberal. Y entonces de repente California se volvió el paraíso para cualquier proyecto alternativo y empezaron a surgir ferias del nuevo tiempo, de la nueva edad, ferias de la vida simple. La ecología se volvió el boom, las comunidades, las cooperativas, los festivales alternativos empezaron a prosperar, Es muy interesante que lo que decimos las caravanas, y hubo muchas, de aquellos tiempos 60, 70, 80, en el principio copiaban a los gitanos y también al patrón de sexos, que las mujeres trabajaban, hicieron comidas, mantenían relaciones con la gente de los lugares y los hombres escribieron artículos, se pusieron en la televisión y ahí están enfrente hablando, ¿no? Y cuando ya decidimos empezar el viaje a los Estados Unidos para regresar a México, empezamos con un bus, 2 buses, 3 buses, hasta que en un momento dado tuvimos que parar a la gente porque si no hubiéramos venido con un tren. Pero llegamos 28 personas con 12 niños aquí a México. Y aquí están, ¿no? Aquí está esta foto, justamente donde están esos buses y todos esos personajes. Eso es en Ajijic, Jalisco, cuando veníamos ya de viaje de Estados Unidos hacia México. Mi nombre es Ari. ¿Quieres mi nombre completo? Okay. Mi nombre completo es Ari Tao Adler. Y Ari significa, es un nombre hebreo, significa león. Y mi primer nombre es zapoteco y significa pues la temporada de lluvias, cuando todo está verde y frondoso, la época del laulín. Dios de los nórdicos, Dios máximo de los nórdicos, es el creador, es el que dirige el Valhalla, que es a donde van aquellos que mueren con la espada en alto. En esa época realmente no teníamos una educación estructurada, o sea, nuestros padres nos enseñaban y creían en la filosofía de la enseñanza de la vida. Primeros años de educación preescolar, primaria y la mayoría de secundaria, pues sí fueron en escuelas alternativas con un deseo de educar, de un lugar del amor, ¿no? Y de realmente inspirar a los alumnos al aprendizaje. Definitivamente fue
había un abismo cultural siempre entre mis compañeros y yo, ¿no? Siempre es que... y eso de una u otra forma siempre hacía que pues, detonara en alguna discusión, en algún punto de vista, incluso con los maestros, como diferentes puntos de vista en cuanto a la historia, en cuanto a las culturas, en cuanto a... Por yo tener tanta información, pues me volví un poco pues así, ¿no? Como que retaba también de alguna forma a los maestros. Muchos de nosotros tenemos ese problema, que es que estábamos aquí en visas de turistas o visas de estudiantes o visas de... O sea, por ser extranjeros, no podíamos permanecer aquí nada más viviendo. Entonces, o teníamos que salir del país cada 6 meses, o tratar de extender la visa, o teníamos que conseguir alguna visa de estudiante o algo, pero por ejemplo mis padres tenían que salir del país cada 6 meses y recuerdo muchos viajes de ir a Guatemala o ir a Laredo, Texas por un día, quedarnos la noche y regresar, para regresar aquí o a Belice o a Guatemala. Era una lata. Huehuecoyotl es un buen lugar donde crecer niños. Van a pasar desayunando de casa en casa todo el día, ¿no? En esta libertad de que todos somos amigos, de que todos somos compañeros, de que nos cuidamos los unos a los otros. Realmente para lo que es la infancia y preadolescencia, Huehuecoyotl es ideal. Ya después de eso se queda chico y ya todo, ¿no? Ya 13, 14, ya estás viendo que a dónde te vas, ¿no? Pero sí es ese primer nichito. Ese es Huehuecoyotl. Despierte, mi bien, despierte, mire que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se ocultó. Y el sereno de esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita para que salga mi amor. De ahí viene buena. ¿Qué onda? ¿Por qué traes la onda de Huehuecoyotl? ¿Me entiendes? No, fíjate, no piensen mal. Si ustedes pensaban que venía de otra cosa, nació aquí